¿Qué puede tener un video de apenas 10 segundos, grabado en un aeropuerto de la Ciudad de México por un empresario estadounidense, para que el mundo entero se detuviera a mirarlo? ¿Qué imagen tan poderosa capturó para acumular más de 12 millones de vistas en una semana y provocar una ola de comentarios que lo cambiarían todo? La respuesta no estaba en la espectacularidad de la imagen, sino en su profunda humanidad, una que el propio autor del video, un hombre cínico y arrogante, jamás esperó encontrar. Esta es la historia de cómo México, un país que él despreciaba, le enseñó la lección más importante de su vida. Mark Wilson, con 45 años de edad y una vida construida sobre el acero y el cristal de los rascacielos de Los Ángeles, era socio principal en una de las consultoras más prestigiosas del mundo. Su sueldo anual superaba los $2,5 millones, una cifra que le permitía ver el mundo desde la ventana de primera clase de un avión. Para él, los aeropuertos no eran lugares de paso, sino extensiones de su oficina, y el mejor de todos, sin lugar a dudas, era el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, el LAX. Era un templo de la eficiencia estadounidense, una mole de concreto y logística que movía a 87 millones de almas al año. Mark sentía un orgullo casi patriótico por esa infraestructura, un monumento al poder y la organización de su país. El aeropuerto de México debe ser algo parecido al de Filipinas o Indonesia, un caos desorganizado, le había dicho a un colega con una mueca de desdén antes de su viaje. Para Mark, los números no mentían, el PIB de Estados Unidos era casi 30 veces mayor que el de México. Esa cifra, para él, lo explicaba todo. Su desprecio, sin embargo, no era puramente abstracto, estaba cimentado en una experiencia personal humillante. Un año atrás, en un aeropuerto del sudeste asiático, un maletero había lanzado su valija con tal desprecio que se abrió en plena pista, desparramando documentos confidenciales por el asfalto. Cuando reclamó, el personal simplemente se encogió de hombros con indiferencia. Así son las cosas por aquí, pareció decir su silencio. Aquel incidente solidificó su prejuicio. Fuera de Estados Unidos y Europa, el mundo era un patio trasero desordenado y poco profesional. Mientras el avión comenzaba su descenso sobre el vasto y caótico mar de luces que es la Ciudad de México, una sonrisa de superioridad se dibujó en el rostro de Mark. Su misión era implacable, cerrar la adquisición de una empresa manufacturera mexicana para su conglomerado. El plan, diseñado por él mismo, era un despliegue de eficiencia al más puro estilo americano, despedir a casi un tercio de la plantilla para reducir costos y maximizar ganancias. Voy a enseñarles a estos mexicanos cómo funciona el verdadero poder corporativo, pensó. Para él, los mexicanos eran gente que se perdía en los detalles insignificantes, en sentimentalismos absurdos, ignorando lo que de verdad importaba, el resultado final, la cifra en el balance. Estados Unidos era el número 2 en el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial, Taiwán estaba en el 12. Imaginaba que México ni siquiera figuraría en la lista. Creía en esos números como si fueran un evangelio. Incluso cuando una azafata mexicana le habló con calidez sobre la riqueza cultural de su país, Mark la miró con fría indiferencia. La humildad y la cortesía no sirven de nada en los negocios, se dijo. Solo los resultados cuentan. La arrogancia inflaba su pecho mientras imaginaba a los directivos mexicanos inclinando la cabeza, sometidos ante el poderío de su lógica y su capital. No tenía la menor idea de que la realidad que estaba a punto de experimentar no solo haría añicos su visión del mundo, sino que reconstruiría su propia alma. Desde el momento en que sus carísimos zapatos de piel italiana tocaron el suelo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Mark sintió que algo era diferente. No era la limpieza impoluta que recordaba del guión original sobre Taiwán. El AICM era un organismo vivo, un laberinto de pasillos que mostraban el paso del tiempo, con una energía vibrante y caótica que, en un principio, confirmó sus peores prejuicios. Un desastre, como me lo imaginaba, murmuró para sí mismo. Sin embargo, mientras caminaba hacia migración, notó algo inusual. El flujo de gente era constante, pero ordenado. Los empleados, aunque atareados, dirigían a los pasajeros con una paciencia que le sorprendió. El trámite de migración, que en LAX podía tomarle más de una hora, fue sorprendentemente ágil. Deben tener menos vuelos internacionales, se convenció, negándose a concederles mérito alguno.
Pero fue en la zona de reclamo de equipaje donde su rígida percepción del mundo comenzó a fisurarse. Observó cómo dos empleados sacaban las maletas de la cinta. En Estados Unidos, los maleteros las arrojaban sin miramientos, una masa de equipajes apilados. Aquí, en cambio, los dos hombres tomaban cada maleta y la colocaban cuidadosamente en el suelo, con el asa siempre hacia afuera, facilitando que los pasajeros la recogieran. Mark frunció el ceño. ¿Qué demonios es esto? ¡Qué pérdida de tiempo tan ineficiente! En su mundo, donde cada segundo se traducía en dólares, este acto de cortesía era un absurdo, un despilfarro de recursos. La eficiencia americana se basaba en la velocidad, no en la consideración. Pero la verdadera prueba a su paradigma estaba por llegar. Al salir a la bulliciosa sala de llegadas, Mark se sintió desorientado. Los letreros, aunque estaban en español e inglés, le parecieron un laberinto confuso, muy diferentes a la señalización grande, directa y simple a la que estaba acostumbrado. Buscaba la zona de recogida de Uber, pero se sentía perdido en un mar de gente, de abrazos de bienvenida y de vendedores de toda índole. Con un suspiro de frustración, se acercó a un joven empleado del aeropuerto que llevaba un chaleco con el logo de la ICM. «Disculpe, ¿dónde está la parada de Uber?», preguntó en un inglés cortante. El joven, que no tendría más de 25 años, lo miró con una sonrisa amable. Su inglés era limitado, pero su intención era clara. «Uber por allá, a la puerta 4, señor. Sube al elevador y luego a la derecha». Mark asintió, listo para seguir su camino, pero el joven notó la confusión en su rostro. En un gesto que descolocó por completo al empresario, el empleado le dijo: «Mire, es un poco complicado». «Venga, señor, yo lo llevo». Mark se sintió incómodo. «Oh, no es necesario, solo dígame la dirección», replicó, casi avergonzado. En su país, un empleado jamás abandonaría su puesto para acompañar a un solo pasajero. Eso era un servicio extra, algo por lo que se pagaría. Pero el joven insistió con una sonrisa que desarmaba. «No es molestia. Es mi trabajo asegurar que los visitantes se sientan bienvenidos. Para eso estamos». Durante el trayecto de apenas 5 minutos, el joven, que se llamaba Carlos, le preguntó de dónde venía y le deseó una buena estancia. Al llegar a la puerta correcta, le señaló el lugar exacto. Mark sacó su cartera y le ofreció un billete de $20. Carlos levantó las manos y negó con la cabeza, su sonrisa intacta. «No, señor, de verdad. Es mi trabajo. Que le vaya muy bien en México». Y sin más, dio media vuelta y se perdió entre la multitud. Mark se quedó parado, con el billete en la mano, sintiendo una mezcla de desconcierto y una extraña calidez. ¿Por qué alguien haría algo así sin esperar nada a cambio? Era un comportamiento que no encajaba en su lógica capitalista. Debe ser un caso aislado, se dijo, sacudiendo la cabeza para deshacerse de ese sentimiento. Ahora, a los negocios. Subió al Uber que había pedido. El conductor, un hombre mayor llamado Raúl, lo saludó con una efusividad que lo tomó por sorpresa. «¿Primer viaje a la capital, patrón? Agárrese, que el tráfico está bueno». En el portavasos había una botella de agua fresca y una bolsa de dulces de tamarindo. «Tome uno, jefe», para el calor y el coraje del tráfico, le ofreció don Raúl. Durante el trayecto hacia su lujoso hotel en Polanco, el conductor no paró de hablar, preguntándole por su familia, por su trabajo, contándole anécdotas de la ciudad con la familiaridad de un viejo amigo. Mark, acostumbrado al silencio transaccional de los conductores de Uber en Los Ángeles, respondía con monosílabos, cada vez más perplejo por esa calidez humana que no había solicitado y no sabía cómo procesar. Antes de llegar al hotel, Mark sintió hambre. Quería probar la auténtica comida local que tanto despreciaba en su mente, más como un acto de confirmación de sus prejuicios que por curiosidad. Le pidió a don Raúl que lo dejara en una taquería cercana que se veía abarrotada de gente. Era un lugar pequeño, ruidoso y lleno de vida. Comió unos tacos al pastor de pie, apresuradamente, colocando su portafolio con documentos cruciales en el suelo, a su lado.
El sabor era increíble, pero él estaba demasiado ocupado en su propia arrogancia como para disfrutarlo. Pagó y se fue. Ya en la suite de su hotel, mientras se preparaba para la reunión del día siguiente, el pánico lo golpeó como un rayo. Abrió su maletín y su portafolio no estaba. La carpeta que contenía la presentación para la fusión, más importante aún, las listas confidenciales de los empleados que serían despedidos, había desaparecido. Un sudor frío recorrió su espalda. La buscó por toda la habitación, en su equipaje, una y otra vez. Nada. Entonces, el recuerdo lo golpeó, la taquería. La había dejado en el suelo. Maldita sea, gritó, golpeando la mesa. Claro. Esto es lo que pasa en un país como este. Seguro alguien la robó en cuanto me di la vuelta. Todos sus prejuicios se solidificaron en una certeza amarga. Su carrera estaba en juego. Sin esos documentos, la negociación sería un desastre y su ascenso a director de la División de las Américas se esfumaría. Los fantasmas de sus malas experiencias en el extranjero volvieron con fuerza. Estaba convencido de que en México, como en aquel otro aeropuerto, nadie se haría responsable. Desesperado, llamó a la recepción del hotel, explicando la situación sin mucha esperanza. Luego, como un último recurso, buscó el número del aeropuerto por si, en una remota posibilidad, la hubiera dejado allí. La operadora lo atendió con amabilidad, pero le confirmó que no había ningún reporte. Estaba perdido. Se sentó en la cama, con la cabeza entre las manos, imaginando el humillante fracaso que le esperaba. 20 minutos después, el teléfono de su habitación sonó. Era el conserje. Señor Wilson, disculpe la molestia. Hay una señora en el lobby. Dice que encontró algo suyo y que es muy importante. Mark bajó corriendo, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. En el elegante vestíbulo, al lado de una maceta con una orquídea, estaba una mujer mayor, de aspecto humilde. Llevaba un uniforme de limpieza y en sus manos, gastadas por el trabajo, sostenía su portafolio. Era doña Guadalupe, una de las empleadas de limpieza de la taquería. Había encontrado la carpeta olvidada y, al revisarla buscando una identificación, vio una tarjeta de presentación con el nombre del lujoso hotel. Sin pensarlo 2 veces, al terminar su turno, había tomado 2 autobuses para cruzar la ciudad y devolverlo. Mark no podía creerlo. Tomó el portafolio, lo abrió y comprobó que todo estaba intacto. La gratitud lo abrumó. Señora, no sabe cómo le agradezco. Me ha salvado la vida, literalmente. Sacó de su cartera un billete de $100, el billete más pequeño que tenía, y se lo ofreció. Por favor, acepte esto. Es lo menos que puedo hacer. Doña Guadalupe miró el billete, luego a los ojos de Mark, y con una sonrisa suave pero firme, apartó su mano. No, joven. Mi trabajo es servir y ser honrada, no aprovecharme de los descuidos. Con que rece una oración por la salud de mis nietos, yo me doy por bien pagada. Dicho esto, le dio una pequeña palmada en el brazo, dio media vuelta y caminó hacia la salida con la dignidad de una reina. Mark se quedó inmóvil en medio del lobby de mármol, con el portafolio en una mano y los $100 en la otra, completamente mudo. Un acto de integridad tan puro, de alguien que a todas luces necesitaba el dinero, acababa de hacer estallar en 1000 pedazos el cínico mundo que había construido a su alrededor. Al día siguiente, en la sala de juntas de manufacturas del Valle, Mark intentó recomponer su armadura de frialdad corporativa. Lo de anoche había sido una anomalía. Los negocios son los negocios, se repitió como un mantra. Desplegó su presentación, impecable y brutal. Con gráficos y proyecciones, demostró cómo, al despedir al 30% del personal, la empresa podría aumentar su margen de beneficio en un 18% en 2 años. Los directivos mexicanos, encabezados por un hombre de cabello cano y mirada serena llamado señor Morales, escucharon en silencio, asintiendo ante la lógica de los números. Pero cuando Mark terminó, la pregunta que le hicieron no fue sobre las cifras. Todo esto se ve muy eficiente en el papel, señor Wilson, dijo el señor Morales, juntando las manos sobre la mesa. Pero,
¿Y la gente? ¿Qué pasará con las familias de los 300 trabajadores que propone despedir? Son personas que han dedicado su vida a esta empresa. Mark casi se rió. En los negocios, señor Morales, las emociones son un lastre. La eliminación de ineficiencias es necesaria para el crecimiento. Es una decisión difícil, pero lógica. La expresión en los rostros de los directivos mexicanos se endureció. Para nosotros, nuestros empleados son como una familia. Y a la familia no se le abandona solo porque los números no cuadran, respondió el señor Morales con una calma que ocultaba una firmeza de acero. La negociación quedó en un punto muerto. Le dijeron que lo pensarían, una frase que Mark sabía que era un rechazo educado. Qué ingenuos, pensó mientras volvía al hotel, frustrado. No están preparados para competir en el mundo real. Sin embargo, al día siguiente, mientras tomaba un café en el lobby del hotel, un joven ingeniero que había estado en la reunión se le acercó. Se llamaba Javier. Señor Wilson, buenos días. Con todo respeto, creo que ayer no vio la imagen completa, dijo con una deferencia que contrastaba con su audacia. Mark levantó una ceja, esperando una confrontación. Pero el joven continuó, usted habla de eficiencia. Nosotros también creemos en ella, pero la nuestra es diferente. Me gustaría invitarlo a visitar nuestra planta. Sin compromisos. Solo para que vea con sus propios ojos cómo trabajamos. Mark, movido más por la curiosidad y el deseo de confirmar sus teorías sobre la ineficiencia mexicana que por otra cosa, aceptó. Lo que vio en la planta de manufacturas del Valle lo dejó atónito. No era el caos que esperaba. La fábrica estaba limpia, organizada, pero lo que más le impactó fue el ambiente. Los trabajadores operaban las máquinas con precisión, pero entre ellos había una camaradería palpable. Se ayudaban, bromeaban, se llamaban por apodos. El señor Morales no estaba en una oficina de marfil, sino caminando por la planta, saludando a los obreros por su nombre, preguntándoles por sus hijos. A los ojos de Mark, era una falta de jerarquía alarmante. La hora del almuerzo fue aún más reveladora. No había un comedor ejecutivo separado. En una gran explanada, alguien había traído varias ollas gigantes de pozole para celebrar que la hija de uno de los soldadores cumplía 15 años. Directivos, ingenieros y obreros comían juntos del mismo plato, riendo como viejos amigos, como compadres. Mark comió con ellos, sintiéndose como un antropólogo estudiando una tribu desconocida. Esto, en su mente, era la antítesis de la productividad. Esa tarde, ocurrió un pequeño accidente. Un operador veterano, don Manuel, se pilló una mano con una prensa. La herida no era grave, pero la sangre era escandalosa. Mark se preparó para el caos, los gritos, la búsqueda de culpables, el papeleo para el seguro, la inminente demanda legal. Pero lo que sucedió fue una sinfonía de compasión organizada. En segundos, un compañero le aplicó primeros auxilios, otro llamó a una ambulancia y un tercero ya estaba hablando por teléfono con la esposa de Manuel. Nadie entró en pánico. El gerente de la planta llegó corriendo, y lo primero que hizo fue agacharse junto al herido y decirle, perdóname, Manuel. Fue mi culpa. No revisamos bien esa guarda de seguridad. Mark no podía creer lo que oía. Una admisión de culpabilidad. En Estados Unidos, los abogados se habrían abalanzado sobre esa frase. Pero lo más increíble fue la reacción de los demás. No, jefe, dijo otro trabajador. Todos tuvimos la culpa. Fue un descuido de todos. La responsabilidad era compartida, colectiva. Al día siguiente, Mark regresó a la planta para recoger unos papeles y vio algo que desafiaba toda lógica empresarial. Don Manuel estaba allí, con la mano vendada, sentado en una oficina haciendo papeleo. ¿Qué haces aquí?, le preguntó Mark, estupefacto. ¿No tienes derecho a una baja médica pagada? Manuel lo miró como si le hubiera hecho una pregunta absurda. ¿Descansar en casa? ¿Y dejar a mis compañeros con toda mi chamba? No, señor. Ellos me cuidaron ayer, ahora me toca a mí ayudar en lo que pueda. El barco es de todos.
Los otros empleados pasaban y le daban una palmada en el hombro, le traían un café, se aseguraban de que estuviera cómodo. Durante el almuerzo, Mark, ya sin su armadura de cinismo, le preguntó a Javier, ¿por qué? ¿Por qué todos se preocupan tanto por los demás y por la empresa? Podrían simplemente pensar en sí mismos, en sus derechos. Javier sonrió. Porque la empresa es nuestra casa, señor Wilson. Y nuestros compañeros son nuestra familia. Si la casa está bien, la familia está bien. Es una lealtad que va en dos direcciones. La empresa nos cuida y nosotros cuidamos de ella. Más tarde, Javier le mostró los números de producción. La productividad era tan alta como la de sus competidores estadounidenses, pero la rotación de personal era casi nula y la calidad del producto, legendaria. Mark finalmente lo entendió. Lo que él había llamado sentimentalismo ineficiente era en realidad el motor de la verdadera eficiencia. La lealtad, el cuidado mutuo, el sentido de pertenencia, eso no se podía cuantificar en una hoja de cálculo, pero sus resultados eran innegables. El día de su regreso, Mark caminaba por los pasillos del AICM con el alma revuelta. Una semana en México había demolido los cimientos de sus creencias. Aún luchaba por asimilarlo. El modelo americano sigue siendo el estándar mundial. Esto es solo una excepción, intentaba convencerse. Pero el destino le tenía preparada una última lección. Al llegar al mostrador de la aerolínea, un problema con el sistema impidió registrar su vuelo. Su reservación no aparece, señor. Una disculpa enorme, estamos revisando el sistema, le dijo la empleada con una mortificación genuina. Mark sintió como la frustración comenzaba a hervir. En Estados Unidos, le habrían dicho es un problema del sistema y lo habrían dejado esperando. Pero aquí, la reacción fue diferente. La empleada hizo una llamada y, en menos de 2 minutos, apareció la gerente de la estación. Era una mujer de mediana edad, con un uniforme impecable y una mirada que transmitía calma y autoridad. Señor Wilson, mi nombre es Elena Ramírez. A nombre de toda la aerolínea, le ofrezco mi más sincera disculpa por este inconveniente inaceptable. Se inclinó ligeramente. En Estados Unidos, un gerente jamás se presentaría en persona por un problema así. Pero lo que hizo a continuación fue lo que lo cambió todo. Para compensar esta terrible molestia, lo hemos ascendido a primera clase. Además, permítame ofrecerle este cupón para su próximo vuelo. Por favor, pase a nuestra sala VIP mientras resolvemos esto personalmente. Cruzó los límites de su departamento, de su responsabilidad directa, y puso la satisfacción del cliente por encima de cualquier protocolo. Mientras esperaba en la comodidad de la sala VIP, todas las piezas del rompecabezas encajaron, la amabilidad desinteresada de Carlos en el aeropuerto, la increíble integridad de Doña Guadalupe, la lealtad familiar de los trabajadores de la fábrica, y ahora, el compromiso absoluto de la señora Ramírez. El hilo conductor era el mismo, un profundo y genuino interés por el otro. Un corazón que se ponía al servicio de los demás. Comprendió que esa era la verdadera fortaleza de México, una que ninguna métrica económica podía capturar. Cerca de la hora de embarcar, Mark sintió un impulso irrefrenable. Sacó su teléfono. Quería grabar a la señora Ramírez, no para burlarse, como habría hecho una semana antes, sino para mostrarle al mundo lo que era la excelencia. Se acercó a ella y le pidió permiso. Ella, sonrojada, respondió, pero si solo estoy haciendo mi trabajo, señor. Lo que usted considera, su trabajo, respondió Mark, es algo que el mundo necesita ver. Grabó un video de apenas 10 segundos, la señora Ramírez colocando con delicadeza una etiqueta en una maleta, sonriéndole cálidamente a un pasajero y despidiéndose con un leve gesto de la cabeza. Era una imagen simple, casi mundana. Pero para Mark, en esos 10 segundos se condensaba la verdadera grandeza de México. De vuelta en Los Ángeles, publicó el video en sus redes sociales con un título, ¿Esto es real? 10 segundos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y en el texto, escribió con una honestidad brutal, estaba completamente equivocado sobre México. Fui a enseñarles sobre eficiencia y ellos me enseñaron sobre humanidad.
La empleada del video no está haciendo nada extraordinario según sus estándares. Simplemente le importa. Y he llegado a entender que esa es la verdadera fuerza que mueve al mundo. El video se hizo viral de una forma explosiva. En una semana, tenía 12 millones de reproducciones. Los comentarios llegaban de todas partes del mundo. Jamás verías esto en un aeropuerto de Estados Unidos. Eso no es servicio, es cariño. ¡Viva México! Un empleado de un aeropuerto de Frankfurt escribió: habíamos olvidado que nuestro trabajo es cuidar a las personas. Gracias por recordárnoslo. Mark se conmovió hasta las lágrimas. Su experiencia estaba resonando en el corazón de miles de personas. Pero el cambio más grande ocurrió dentro de él. Volvió a la mesa de negociaciones con Manufacturas del Valle con una propuesta completamente nueva, un plan de crecimiento que no incluía despidos, sino una reestructuración para reentrenar y reubicar a los empleados, fusionando la eficiencia americana con la humanidad mexicana. Al principio, sus jefes en Los Ángeles pensaron que se había vuelto loco. ¿Qué te pasó en México, Mark? Pero los resultados fueron espectaculares. El nuevo modelo creó una cultura de lealtad y productividad sin precedentes. 6 meses después, Mark fue ascendido a director de la División de las Américas. Pero su mayor orgullo no era el cargo, sino el saber que su video había iniciado un movimiento global para mejorar el servicio al cliente, un nuevo estándar que muchos empezaron a llamar el estándar México. Ahora, Mark viaja a México varias veces al año. El otro día, en el AICM, se encontró de nuevo con la señora Ramírez. Ella lo reconoció al instante. Señor Wilson, bienvenido de vuelta. Su video nos hizo famosos, dijo riendo. Mark le respondió con una sonrisa sincera. Elena, lo que usted considera ordinario, cambió el mundo. El corazón de los mexicanos le está dando esperanza a la gente. Y yo quiero ser parte de eso. Mientras caminaba por el aeropuerto, Mark ya no veía caos, sino una vibrante sinfonía de calidez humana. Comprendió que la eficiencia y los sistemas son importantes, pero que nada, absolutamente nada, es más poderoso que un corazón que se preocupa por otro corazón. Esa fue la lección que aprendió en México. Y ahora, se ha dedicado a compartirla con el resto del mundo, demostrando que aunque algunos países tengan el dinero y el poder, hay otros, como México,